Bienvenidas y bienvenidos. En primer lugar, muchas gracias al Instituto de Estudios Almerienses, que acogió con cariño la propuesta que le hicimos hace unos meses de realizar esta actividad. Gracias a la UNED, que es la anfitriona que nos acoge, el Centro Asociado de la UNED, en esta magnífica sala, yo creo que de un tamaño adecuado para que estemos a gusto y con los medios imprescindibles. Y yo voy a comentar, muy brevemente, qué es lo que vamos a hacer en los próximos minutos en esta especie de conferencia a tres voces, de trío que nos hemos juntado aquí para hablar de mangurrinos, tarantos y de otros inmigrantes almerienses. Como muy bien decía el director del instituto, que la emigración forma una parte sustancial de la historia de Almería, esto no es ningún descubrimiento, pero probablemente tengamos una mayor idea de lo que han sido las grandes migraciones exteriores que se producen desde finales del siglo XIX a América, después desde 1920 en adelante a Cataluña, a Barcelona y sus alrededores, y después de los años 40 y 50 a Europa, a Alemania, Suiza, etcétera, etcétera. Pero las del siglo XIX son relativamente menos conocidas, e incluso algunas que no tienen el carácter de migración permanente, sino que es estacional, en un viaje de ida y vuelta, todavía menos, ¿vale? Pues entonces nosotros nos hemos centrado en las menos conocidas, o sea que si alguien ha venido aquí con esperanza de que hablemos de la inmigración de almerienses a Brasil, a Argentina, a Cuba, lo siento, en fin, quizás en el debate que queremos tener podamos decir algo, pero ese no es el tema. Aunque aquí pone siglos XVIII y XX, la verdad es que ahí hemos cometido un error en la difusión, porque del siglo XX vamos a hablar muy poco. Nos vamos a centrar en el XIX con alguna incursión anterior al siglo XVIII. Luego, otra cuestión que también me gustaría aclarar es que las tres intervenciones que se van a producir aquí recogen trabajos en diferente estado de madurez. El primero, el de marchar a las Andalucías, es un trabajo inmaduro, todavía inmaduro. Es un trabajo en el que todavía tenemos muchas más preguntas que respuestas. Aunque yo les voy a contar las respuestas que ya tenemos, que nos parece que tienen interés, que son sabrosas y tal, y las queremos compartir, aunque tengan un cierto grado de inmadurez. Pero es un ejemplo de cómo trabajamos los historiadores económicos, en este caso los que estamos en el grupo de Historia Económica y Desarrollo. El grupo que su acrónimo es EDES. Y servirá de ejemplo de cómo empezamos a plantearnos los temas, cómo nos lanzamos las preguntas de investigación y cómo empezamos a escudriñar algunas de las respuestas. Pero este trabajo todavía no está en condiciones de ser enviado a ninguna revista académica. Pero a pesar de eso nosotros os vamos a contar cosas de este trabajo. El segundo, que es el que va a exponer Víctor Luque, todos hemos estado implicados en los tres trabajos, pero bueno, cada uno va a ser portavoz de una parte. El segundo, que es la utilización de un concepto novedoso en historia demográfica, en historia económica, que es el de cadenas migratorias, para explicar la fuerte migración, entender la fuerte migración que hubo de almerienses hacia la comarca minera de Linares en el siglo XIX. Ese trabajo sí es muy maduro, ese trabajo sí está terminado. Incluso nos hemos atrevido ya esta semana a mandarlo a revistas muy punteras. Vamos a ver los palos que nos dan. Ahora llega la fase esa dolorosa de que empiezan los revisores a leer los textos y a enviarte sus observaciones, que siempre te hacen observaciones, y bueno, y estaremos en ese toma y daca, pero es probable que en unos meses, esa es nuestra esperanza, esté ya publicado. Y luego el último, el de María del Carmen Pérez Artés, de Mari Carmen, es sobre una emigración exterior hacia Argelia, más del siglo XIX que de principios del siglo XX, y está en lo que podríamos llamar un estado intermedio. No es ni tan inmaduro como el marchar a los Andalucías, ni tan terminado como el de las cadenas migratorias en Linares. Es un estado intermedio. O sea que, por otro lado, otro interés que puede tener esto es que, ven en distintos niveles de desarrollo una investigación académica en el campo de la historia económica como puede estar.
Bueno, empezamos con la primera, con la de marchar a las Andalucías, mangurrinos y tarantos en la historia de Almería. Bueno, este gráfico es suficientemente conocido y solo sirve para recordar un poco las grandes etapas migratorias de esta provincia, ¿no? Es un gráfico que en algunas charlas ya he presentado, que es el de los saldos migratorios, ¿no? Los saldos migratorios, para que no esté familiarizado con esto, es la diferencia en una zona determinada, en este caso en la provincia de Almería, la diferencia de los que se avecinan, de los que entran, en relación a los que se van a otros lugares. Si la cifra es positiva, como pasa ahora en Almería desde hace veintitantos, 30 años, si la cifra es positiva, es que somos una provincia de inmigración o una zona de inmigración. Recibe más inmigrantes que genera emigrantes. Cifra positiva. Si la cifra es positiva, la barra esta estaría por encima de cero. Aquí, por encima de cero son valores positivos de la inmigración, por lo tanto saldos migratorios positivos, y si la barra está por debajo de cero, son saldos migratorios negativos. Como ven, desde 1866, desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, las barras han estado sistemáticamente por debajo. Hemos tenido saldos migratorios negativos. No de la misma magnitud, fíjense en estos, que son los años 1920 y 30, donde los saldos migratorios son especialmente violentos, y luego fijaos, o fíjense, por ejemplo, a finales del siglo XIX, esto en 1890, 1900, o principios del siglo XIX, como fueron bastante pequeños. Bien. Y luego aquí tenemos saldos migratorios hasta esta época, que es 1980-81 en adelante, en que los tenemos positivos, y especialmente en la década de los 90 hasta comienzos del siglo XXI. Si colocáramos otra barra más, hasta de 2000 a 2024, seguirían siendo positivos, incluso por encima de esta. O sea, somos probablemente una de las provincias más destacadas en España en esta inversión del comportamiento demográfico de saldos migratorios negativos a saldos migratorios positivos. Pero esto es emigración permanente, es decir, gente que viene y permanentemente se instala aquí, inmigrantes, y gente que se va y permanentemente se instala en otros países. O sea, tendríamos, por lo tanto, una oleada migratoria a mediados del siglo XIX, 1860-70, migraciones permanentes, otra en los años 20 o 30, entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, muy fuerte, y otros saldos migratorios también negativos en los años, a ver qué se me ha ido esto aquí, en los años 50 y 60. Y luego, a partir de los 70, esta inversión. Esto es un esquema, pero estos son migraciones permanentes. Desde hace años, lo que hemos empezado a encontrarnos, yo empecé a verlo hace bastantes años, hace ya 30 y tantos años, son testimonios de una movilidad estacional, no permanente, de unos meses, de 3 meses, 2 meses, 4 meses, fuera de localidades de la provincia de Almería y con regreso a su zona en la que estaban avecindados, a su municipio en el que estaban avecindados. Esto de la movilidad estacional es un tema resbaladizo que se te va entre los dedos y que deja pocos testimonios en fuentes que nos permitan cuantificarlo. Pero es un tema que desde hace muchas décadas a mí me viene saltando y yo voy juntando testimonios. Unas son pistas secundarias, o sea, cosas que dicen en la prensa, o que dice un novelista, o que dice un escritor, o que dice un ensayista, y dice algunas cosas que te ponen sobre la pista de un fenómeno intenso, importante. Y luego las pistas primarias son más raras. Las pistas primarias, es decir, tener relaciones de gente que se va y de cuándo vuelve y a dónde va, esto es más complicado de encontrar. Algunas estamos encontrando. ¿Y por qué es importante para nosotros tener tantas pistas secundarias como primarias? Pues porque somos historiadores económicos y los historiadores económicos tenemos la manía que con una referencia de un novelista no nos vale, con una referencia queremos saber cuántos, es decir, la magnitud, el aspecto cuantitativo del asunto, para calibrar su importancia, el cuánto, las causas, los porqués y los cuándo, es decir, cuándo empezó este movimiento
y cuándo empezó a atenuarse o a desaparecer. Y esas son las tres preguntas claves, los cuántos, los por qué y los cuándo. Y ahora mismo tenemos para eso respuestas muy parciales, muy inseguras todavía. Esta movilidad es importante por varias razones. Lo comentaré al final en las conclusiones de nuevo, pero digamos que hay dos zonas en España que tuvieron esta intensa movilidad estacional de temporada, de ida y vuelta. Una sería el sureste, Granada y Almería, lo que ahora mismo son las provincias de Granada y Almería, y otra sería el noroeste, Galicia. De hecho, yo creo que se nos podría calificar con justicia como los gallegos del sur o del sureste. Y además, esta movilidad estacional de gallegos y de almerienses anticipaba la movilidad definitiva también de gallegos y almerienses a América, ya desde 1870-80. Ahí hay un paralelismo, había ahí que indagar qué elementos hay en común para que... Porque en otras zonas esta movilidad no se daba, ni la estacional, y tardó mucho en darse la permanente, ni la movilidad estacional ni permanente. Bueno, voy a compartir con vosotros y con vosotras algunas de las pistas estas que me han ido saliendo. Empezando por las más antiguas. Fijaos, en 1784, comido al siglo XVIII, está reinando Carlos III, dice, a propósito de Vera y Mojácar, dice, la expresada ciudad, en este caso se refiere a Mojácar, perdón, la expresada ciudad se halla en la mayor miseria y generalmente sus vecinos en pobreza, atenidos solo al triste jornal que ganan diariamente, lo que les obliga a ir a las playas de Málaga y Andalucía, a pescar y a segar, privados de estar con sus familias mucho tiempo. A pescar y a segar. Testimonio muy interesante, porque además ya plantea una posible característica de estas emigraciones estacionales, que es la movilidad profesional, por lo menos en esta época. Los mismos que van a pescar, en el calendario de siega, se van a segar. Dice este testimonio de 1784. Incluso un informe sobre pesca de la Capitanía Marítima de 1787 dice, referida también a esta zona de lo que ahora llamamos el Levante almeriense. En el tiempo de la siega, que como saben es desde mayo, junio, julio, según las comarcas, ¿no? Las gentes de la playa, como las más no son matriculadas según se ha visto, van a tomar la hoz en los campos de la provincia y hasta en los de La Mancha, la provincia que ya era la provincia de Granada, en aquella época no existía Almería. Van a tomar la hoz y van a los campos. Y acabado esto, hacen otra ausencia de sus casas por mar a pescar sobre las costas de Málaga, donde hay pesca para todos. ¿Qué tipo de pesca? Puede ser una pesca de bajura que se desarrolla desde finales del siglo XVIII, conforme se va tranquilizando el litoral del sureste, una vez que se atenúa la amenaza berberisca, que había sido un elemento que había retardado el desarrollo del sector pesquero. No vamos a dar una conferencia sobre eso ahora, ¿no? Pero conforme pasa eso, la pesca de bajura se desarrolla y además se desarrolla también pesca de arrastre, como son las jávegas, con los javegotes, que son actividades muy intensivas en mano de obra. Cuando se cala una jávega, el sacar el copo significa filas y filas de braceros tirando y tirando del copo. Tenemos, bueno, ahí hay una imagen del palo de Málaga. ¿Y por qué del palo de Málaga? Aquí a la derecha. Bueno, porque tenemos testimonio de que la barriada del Palo, la barriada de pescadores en las inmediaciones de Málaga, tuvo un gran crecimiento demográfico a finales del siglo XVIII con gente proveniente de la actual provincia de Almería. Muchísimos de estos, que eran migrantes estacionales, pero algunos pues se echaban la novia allí o lo que sea, y por el mercado matrimonial pues se instalaban en Málaga, o sea, en el Palo, o algunos terminaban instalándose y juntando a la familia y tal y cual. Pero es que esta expansión hacia el poniente es tan intensa que llega hasta ser muy importante en la fundación, en una fundación real que hace la monarquía portuguesa, al otro lado de Ayamonte, del río Guadiana, que es Vilarreal de Santo Antonio. Esta que es una fundación del Marqués de Pombal, del ilustrado del gobierno portugués de la época, pues tiene como primera aportación demográfica gente de la zona del Algarve, pero como segunda aportación demográfica gente de Vera, de Huarcalovera. O sea, hay
jabegotes, pescadores que también van a segar y tal, pistas. Curiosamente, esto es 1784, pero en 1840-41, que ya han pasado 60 años, aquí tenéis del registro civil de la ciudad de Málaga, hay muchos testimonios, ¿no? Esto es de 1841. Bueno, aquí tenéis el registro de nacimiento de una criatura, de una niña, cuyo padre, que se llama Martín Soler, que era de Vera, no sé si antepasado de un conocido político de hace unas décadas. Bien, pues este Martín Soler es de Vera, aunque aquí ponga provincia de Málaga, su abuelo Matías Soler y tal, su profesión jabegote, su profesión jabegote, como veis aquí. Bueno, son cosas que te caen en tus manos el registro civil, empiezas a mirar, empiezas a ver, todavía en 1840-41, Bien, yo voy poniendo evidencia encima de la mesa, luego intentaré hacer una recapitulación con algún tipo de explicación. Claro, hasta ahora habéis visto que los testimonios son de la zona del Levante, Vera, Mojácar, por ahí. Mi sorpresa, esta fue muy reciente, hace unos meses, es que hay un interrogatorio en la ciudad de Almería, aquí, de 1803, que es el que precede al llamado censo de Soler. Bueno, censo de población que se hace por motivos fiscales y tal, en tiempos ya de Carlos IV, 1803. Entonces, ese censo viene precedido de un interrogatorio. Pues la pregunta 24 es si hay emigración estacional, en otras palabras, desde la ciudad de Almería. Y el informante de la ciudad de Almería, desde el concejo, desde el ayuntamiento de Almería, contesta de lo siguiente. Ahí tenéis el documento original, pero bueno, como quizás no se lea muy bien, lo he puesto a la derecha la transcripción. Dice: los habitantes de este pueblo, la ciudad de Almería, pueblo, acostumbran a dejarlo en el mes de mayo para ir a las siegas de Andalucía, cuya costumbre es perjudicial para la recolección de los frutos del país y las cavas del maíz, que se hacen al mismo tiempo, aquí en Las Vegas, en las huertas de Almería. Su ausencia pone en compromiso a los labradores de pagar unos jornales crecidísimos a los pocos que se quedan y exponen las siembras a que se pierdan por no haber manos que las recojan. Es decir, esta inmigración estacional está provocando una elevación de los salarios de los que se quedan. Y esto es muy lesivo para los labradores, porque la actividad agrícola tradicional tiene unas puntas de demanda de mano de obra que eran el momento de sembrar, que era una punta relativamente baja, y sobre todo el momento de recolectar. Y hay que recolectar en poco tiempo porque si no puedes perder la cosecha, se pudre, puede haber un pedrizo, puede haber cualquier cosa. Entonces, en ese momento tiene que haber brazos suficientes. Estamos en una época en la que esa faena agrícola de segar no se ha mecanizado, y son cuadrillas con sus hoz, cuadrillas las que, contratadas por los labradores o por los propietarios o por los colonos, que pueden ser aparceros tal, que tienen la explotación agrícola, pues necesitan esa disponibilidad de mano de obra. Pues se quejaban en 1803 de que se iban tanto a segar por ahí que había que pagar unos jornales crecidísimos, ¿no? Y esto es Almería, aquí no es la zona del Levante. Otra pista. Otra sería la de este ilustrado muy famoso, Simón de Rojas Clemente. Este hombre, que es un naturalista, bueno, ya sabéis lo que hacían los naturalistas, los científicos ilustrados estos de finales del XVIII y principios del siglo XIX, fundamentalmente tratar de ordenar el desorden. O sea, ellos consideraban que la labor de la ciencia era colocar en una estantería todo lo que había en el mundo y clasificarlo, ordenarlo para así poder entenderlo. Lo que está ordenado se puede entender. Podemos ver si hay una regularidad entre estos estantes, porque todos responden a características comunes, ¿no? Ese afán organizador, cartesiano de los naturalistas. Y luego buscar recursos que puedan servir para el desarrollo del reino, para el desarrollo de la monarquía, agrícolas, mineros, etcétera, etcétera. Entonces, Simón de Rojas hace un periplo por el Reino de Granada entre 1805 y 1809, que es conocido, que ha sido publicado, que ha sido comentado. Antonio Gil Albarracín tiene una publicación muy completa de estas notas de Simón de Rojas Clemente, que es este señor que veis ahí en la imagen. Y tiene una expresión que a mí me cautivó cuando la leí hace muchos años. Una expresión espectacular, me parece a mí.
a propósito de lo que estamos hablando. En fin, a mí me parece espectacular, diréis, pues este tío es que es un friki de estas cosas, pues sí, pues oye. Dice este hombre, en un momento determinado, un párrafo, pero he puesto la página, pero, o sea, no es difícil buscarlo. Dice, los vecinos de la Almanzora, joder, es que no he puesto la cita textual, sí, pero es prácticamente lo que voy a decir. Los vecinos de la Almanzora, las Alpujarras y los Filabres son verdaderos jornaleros universales. O sea, están dispuestos a trabajar por un jornal y aprovechan las oportunidades de empleo en un circuito que iba desde las tierras de Jerez y Arcos de la Frontera hasta las del Reino de Jaén, y el campo de Cartagena. O sea, esto es el resumen, aparte de hablar de que comentar algunas características de psicología colectiva de la gente de allí, como trabajadora, noble, honrada, no sé qué, todas esas cosas que eran muy típicas de los escritores del 19, ¿no? Hablar de tipologías temperamentales de los colectivos, de los pueblos y tal, pero jornaleros universales. Otra pista más secundaria. Perdón. A principios del siglo XIX, poco después de estar por aquí Simón de Rojas, pues la correspondencia del Ayuntamiento de Vera se habla de que la ciudad ve sus campos en su maridez, no ha habido cosecha por la sequía y tal, y sus labradores ausentes de sus hogares y derramados en varias partes de las Andalucías, habiendo dejado en abandono como cosa inútil la mancera tal, y buscando el azadón y la hoz para el sustento suyo y de su familia. 1816, pero a mediados del 19, la mayor parte del vecindario, efecto de la espantosa miseria por la falta de cosecha que se experimenta, se ha marchado con sus familias a las Andalucías y Reino de Murcia. Fijaos aquí, se ha marchado con las familias. Los testimonios que haya visto a finales del siglo XVIII hablaban solo de emigración de varones. Bueno, pero es que en 1849, en el Pinar de Bédar, que está en la Sierra de Bédar, cerca de Levante almeriense, cerca de la zona minera de Almagrera, Garrucha, Cuevas, etcétera, una cuadrilla de trabajadores mineros, porque no voy a enrollar con eso, pero los trabajadores de la minería en esta época trabajaban en un régimen de destajo. O sea, no penséis en empresas con 80 o 90 trabajadores en nómina, no, sino ofreciendo labores de destajo, mejoradas un agujero de tal profundidad y te pago a tanto el día, al capataz de la cuadrilla y él a sus subalternos de la cuadrilla. Por lo tanto, eran cuadrillas unidas por lazos de amistad, por lazos de familiaridad y tal. Bueno, pues trabajaron la varada del 8 de enero al 30 de abril. El calendario minero en el siglo XIX era por varadas. Varadas son periodos de 3 meses. A los 3 meses se paraba durante 15 o 20 días y se iniciaba una nueva varada. Había 3 varadas en la minería del sureste y en la minería de Almería. Pues hicieron la varada de Pascua, después de Navidad hasta el 30 de abril, y en ese momento dan de mano y se van a hacer la temporada la siega por las Andalucías. Mineros que pasan a ser segadores, pescadores, vimos antes, que pasan a ser segadores, todo este mundo. Bueno, y claro, los tarantos. Todavía no han aparecido los mangurrinos, los tarantos. Carmen de Burgos Seguí, Colombine, en La Cima, en su relato probablemente de 1908. Si está aquí el maestro Antonio Sevillano me corregirá, si no está, créanme, creo que de 1908, el de La Cima. O sea, hemos metido ya a principios del siglo XX. Dice, abundaban los tarantos que trabajaban la temporada de invierno en las minas de Linares. En vez de emigrar a África, Argelia, y pasan sin cambiar de ropa más que una sola vez desde la varada de Nochebuena a la de San Juan. Venían con su petatillo al hombro, a Linares, con la muda limpia, salían con la muda sucia de sus casas, para sus casas, de vuelta, cubierto el cuerpo de una corteza de tierra y sudor. La falta de agua hacía más penosa la miseria de Linares, la ciudad rica que producía tantos tesoros. Ahí tenéis una cuadrilla de destajistas, podrían ser de Almería los que tenéis ahí en la foto, ¿no? Esto ya es echarle imaginación, y abajo a la derecha pues una vista de La Tortilla, en la mina de La Tortilla, con la típica arquitectura minera de Linares es preciosa, con en fin, con ese aspecto. No vamos a hablar del patrimonio minero de allí, pero bueno. Bien. Tarantos. Hay varias teorías de por qué, pero sí hemos encontrado en algunos boletines oficiales de la provincia de Jaén o de la provincia de Almería
edictos de jueces a mediados del siglo XIX que ordenan la búsqueda y captura de un fugitivo porque había estado incurso en un delito o en un delito de sangre o lo que sea. Y he encontrado varios casos que dicen, pues, Juan Rodríguez Fernández, natural de Dalías, alias el Taranto. O sea, el apodo de Taranto a gente procedente de aquí, que lo hemos detectado en estas llamadas. O sea, que aparte de que lo dijera Carmen de Burgos, parece que era una denominación en la zona de Linares bastante asentada. Y los mangurrinos. Hay un escritor, un ensayista de comienzos del siglo XIX, que es uno de los padres de la sociología rural, ¿no? Incluso de la antropología rural, está allí mi compañero Paco Checa, catedrático de antropología social, que fue un notario, Juan Díaz del Moral, de estos notarios que hubo en la Andalucía a comienzos del siglo XX, que eran como muy comprometidos socialmente, Blas Infante seguía otro y tal, un poco de esa generación. Bueno, pues este Juan Díaz del Moral, notario, publica en 1917 y 18 un libro titulado Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, de las agitaciones, de los movimientos revolucionarios que había en la campiña de Sevilla, de Córdoba, de Cádiz, en esa época, en lo que se le llamó el trienio bolchevique, los 3 años siguientes a la Revolución Rusa, que hubo una gran convulsión social en aquella Andalucía baja, no vamos a decir por qué. Pero se refiere en varios sitios a la presencia de los que él denomina mangurrinos procedentes de las provincias de Granada y Almería, que van a segar, que hacen bajar los salarios, lógicamente, que hacen bajar los salarios, y que incluso tienen una mala reputación como esquiroles cuando se convocan huelgas en el campo, mangurrinos. En 1909, en unos Juegos Florales, en unos Juegos Florales, le dieron un premio a este relato, a un novelista costumbrista llamado Alfredo Cazabán, que publicó un relato que fue reproducido en muchos periódicos españoles. Se titulaba En la escarda. Y decía, yo no lo estoy viendo aquí entero, no sé por qué no lo veo entero, pero vamos, la historia era la siguiente. La historia es la de un niño de un mangurrino, un nene de un mangurrino, un bebé, que muere mientras que sus padres están segando. Que muere al lado de la finca, ¿no? Y muere y... Esto es que no ha salido bien aquí, no sé por qué. Y muere, y entonces, bueno, pues habla del niño del mangurrino, habla de que esta familia viene del Levante, dice, donde ellos viven en cuevas en la superficie, mientras que en el interior de esas montañas los ricos se extraen los minerales y tal, y luego habla de familias de Almería, de no sé qué, no sé cuánto. Es un relato así, un poco melodramático, de cómo el niño se les muere mientras que están segando. Bueno. Y para terminar, con pistas secundarias, ¿verdad?, tenemos a este hombre, os lo cuento, Constancio Bernardo de Quirós, este es otro padre de la sociología rural y tal, y este hombre en 1936, poco antes de que empiece la guerra civil, dice que, efectivamente, sé que no está, dice que los obreros de las Andalucías recelan de los mangurrinos que vienen de Granada y de Almería. Dice, y también de los que bajan desde Galicia, porque también bajaban braceros gallegos a segar a las Andalucías, porque eso le supone una mayor competencia y una bajada de salario. Dice, igual que los mangurrinos y los gallegos recelarían de jornaleros chinos, culis, que vinieran a... O sea, que siempre hay alguien por debajo del que puede recelar y tal. Bueno, bien, tenemos datos, como veis, tenemos testimonios que unos son de 1780 y otros de 1930 y tantos. O sea, estamos hablando de movimientos de más de un siglo y medio. Bueno, vamos a nuestra manía de medir, la funesta manía que tenemos los historiadores económicos de medir. Bueno, ¿y esto cuánto era? ¿Esto eran 4 gatos o 400?
Entonces, hemos empezado a explotar hace unos meses, Mari Carmen y yo, un censo que es el de 1857, el Censo de Población de España. Vamos a ver, los censos de población, el primer censo oficial, bueno, se habían hecho muchos intentos en el siglo XVIII, pero el primer censo oficial de población de España es de 1857, después se hacen en los años acabados en cero, o sea, se hace en 1860, 77, 87, 97 y después los años acabados en cero, 1900, 10, 20, 30, hasta el 90, a partir de ahí ya cambió 1990, bien. El primero, o sea, yo pensaba, como cuando vemos los censos de población, vemos que hay una columna en cada pueblo que es transeúnte. Dije, pues nada, vamos a ver si podemos tener una idea de los transeúntes en los pueblos de destino y a ver qué datos nos ofrece esto. Entonces, la primera explotación que hice de censos del 1877-87 fue decepcionante. Había muy pocos transeúntes en Osuna, en Jerez, en esos sitios donde yo quería encontrar transeúntes, mangurrinos, ni siquiera en Linares había mucho. Hasta que me di cuenta de que el censo, las hojas del censo, se habían repartido entre las familias el 29 de diciembre de esos años, en Navidad. Y en Navidad estos migrantes estacionales estaban de vuelta en sus pueblos de Almería. Joder, todos sistemáticamente se hacían en Navidad. Y por lo tanto ahí no podía atrapar porque es un momento de muy poca movilidad. Es de, la gente, se han acabado las varadas mineras y vuelven a pasar la Navidad en sus pueblos. No hay faena agrícola en esa época, esa fuente no nos permitía captarla. Hasta que fuimos a la primera, al censo de 1857, y Albricia. Resulta que se hizo el 29 de mayo de ese año, de 1857, digo, un mes de faena agrícola. Y claro, ahí así salió. Ahí así salieron unos datos de transeúntes muy interesantes. Fijaos, este mapa, os cuento lo que representa. El promedio de transeúntes por habitante, es decir, cogemos la población total de Andalucía y cuántos transeúntes, cuando se hace el censo el 29 de mayo del 57, no están en su casa, sino que están en otro municipio. Pues esa cifra era de 4,6 transeúntes. Entonces, ahí hemos representado en este color rayado las provincias que estaban por debajo de ese 4,6, es decir, que serían emisoras. Y las provincias que estaban por encima de un 10, de un 11, de un 12, de un 15 de transeúntes por población total, en porcentaje, porcentaje de transeúntes por población total, son estas. Huelva, Sevilla sobre todo, Cádiz y Jaén. Pero como no teníamos suficiente con eso, dijimos, las provincias, la división administrativa de provincias, esto no nos sirve. Las migraciones estacionales iban desde unos pueblos a otros pueblos. Entonces, tenemos que cambiar las gafas y utilizar otra escala de observación. Entonces, fuimos a los municipios y nos fijamos en los municipios que tenían una intensidad de transeúntes mayor. Y ahí estaba Linares, y ahí estaba Jerez de la Frontera, recordad lo que dijo ya Simón de Rojas, y ahí estaba Arcos de la Frontera, y ahí estaba Carbona, y ahí estaban. Y aquí en Almería estaba Fondón. Fondón con la actividad minera generaba en ese año. Pero sin embargo en Granada no había ninguno, en Málaga solo Ronda. Bien. Esto trasladó a la tabla la intensidad de transeúntes. Si nos vamos a la mayor era Fondón Presidio, con 27 transeúntes, con un 27%. O sea, el número de transeúntes era el 27% de la población total de Fondón en ese. Linares tiene un 25%, estoy mirando ahora. Ronda el 25%, 24%, Puerto Real 22%, tal, Jerez de la Frontera 18%, La Carolina 13%, tal, todos estos pueblos por encima. Pensar, insisto, que el promedio andaluz era 4,6. Entonces aquí nos está saliendo, así con un poco, están saliendo las zonas de destino de la emigración estacional. Nos llamó una gran alegría porque no sabíamos cómo íbamos a... Pero claro, la decepción es cuando compruebas que en los censos siguientes, como se hacen en Navidad, ya este fenómeno, o sea, los porcentajes estos de Ronda, Carmona, San Fernando, pasan a ser el 2%, el 3%, el 1%. Bien.
Y qué suerte si tuviéramos una fuente primaria como esta. Este es un libro de registro de pasaportes. Desde la época de Fernando VII, por motivos de control del movimiento de la población, la policía que montó Fernando VII y se estableció la obligación de moverse por el reino con un pasaporte, con un papelito. Con un papelito. Entonces, en algunos sitios, esos papelitos se trasladaban a un libro de registro, donde te viene el nombre, el sitio al que va, incluso algunas de sus características físicas, la edad, la estatura, tal. Y si paga algo por el pasaporte, o no paga nada, si es tan pobre que lo tiene gratis, ese pasaporte. Afortunadamente en Vera hay 5 o 6 años de esos registros de pasaportes que nos permite tener ya con nombre y apellidos los que están saliendo durante esos 5 o 6 años del siglo XIX. ¿Y en qué mes salen y en qué mes salen menos? O sea, la estacionalidad del movimiento. O sea, esa información que si la tuviéramos en más sitios, vamos, podríamos hacer un trabajo y coger estos nombres y cruzarlos con el censo de población y ver qué es lo que eran profesionalmente en su zona originaria, todo esto. Pero solo está en Vera, hay algunos de Vélez Rubio, 5 minutos, me recuerda Víctor, hay algunos más, pero quizás la serie más amplia es la de Vera. Bueno, hemos empezado a explotarla, y esta es la expedición de pasaportes desde Vera, de 1849 al 53. Fijaos cómo la mayor parte de los pasaportes en todos estos años, 49, 50, 50, se expiden en esta época, que son los meses de abril, mayo, junio, que hay los meses de abril, mayo, junio. La siega. Pero luego ya, entrando en ella, hay cosas curiosas. Fijaos, el año... Bueno, luego también una cosa que llama la atención es que se están expidiendo pasaportes para 900 personas, para 1000 personas, el año que menos para 600 o 700. 1000 personas en un municipio que no llegaba a los 10.000 habitantes. Estamos hablando del 15, el 16, el 17, el 18%. Mucha gente. Alguien me dirá, puede ser que uno haya tenido un pasaporte en febrero y luego se saque otro en noviembre y haya una doble contabilización. Sí, es verdad. Esa es la trampa de lo que estoy diciendo. Pero esa doble contabilización del mismo que migra en primavera y luego migra en el otoño se da en pocos casos. Normalmente se migra en una estación y no se vuelve a emigrar. Entonces, es muchísima gente. En 1849, 50, 51, con las minas de Almagrera en pleno funcionamiento, que daban empleo para 5.000 o 6.000 personas de aquella comarca. O sea que el fenómeno de la movilidad estacional es muy importante, cuantitativamente. Por eso nosotros necesitamos números, porque cuando pasamos de la poesía, de las letras a los números, nos damos cuenta de que, bueno, que esto tiene una entidad importante. Aquí tenéis en este mapa los destinos durante esos 5 o 6 años desde Vera, que como veis son en la provincia de Granada, en la de Jaén muchos, pero también en el sur de Extremadura. Esto marcha a las Andalucías y más allá de las Andalucías, Sevilla, Carmona. Bien, aquí tenemos los destinos de esta emigración estacional. Y ya termino. Con una recapitulación, como veis, estamos en ello, estamos trabajando en ello, como dijo aquel, estamos trabajando en ello. Y vamos a ver, bueno, nos movemos por muchos archivos andaluces intentando encontrar registros de pasaportes o encontrando una cosa que es alguna documentación en hospitales de Carmona, por ejemplo, porque esta gente tiene sus accidentes cuando están segando y empieza a ver que te entran en el verano gente que son naturales de pueblos de la actual provincia de Almería o de Granada y tal. Pero estamos en un intento de darle cuerpo a esta hipótesis para ir avanzando hacia conclusiones. Vamos a ver. ¿Cuáles son las preguntas que nos quedan? Primero saber cuáles son las razones, las causas. Este es un ejemplo de los efectos, tenéis ahí en ese cuadro, en esa tabla, de los efectos que produce el aumento de la población. El aumento de la población, la presión demográfica de una perspectiva malthusiana, bueno, voy a intentar no ponerme demasiado pedante, con un rollo teórico, pero de una perspectiva malthusiana, el aumento de la población genera frenos preventivos o frenos compulsivos. Los preventivos son los que tratan de bajar la presión demográfica. Estamos hablando de una demografía tradicional, antes de la transición demográfica del siglo XX. Entonces hay frenos preventivos, que son casarse más tarde para tener menos hijos, que son sistemas de control de la natalidad antes de que existiera la píldora.
o aumentar la producción de alimentos, aumentando la superficie cultivada, bien extensivamente porque ponemos más tierras en cultivo, o bien intensivamente porque con las mismas sacamos un rendimiento mayor. Pues no sé, porque las convirtamos en regadío, entonces nos producen más kilos de trigo, tal. Eso serían salidas extensivas e intensivas. La limitación de la natalidad ya la he dicho, la inmigración definitiva, que va a no vuelve, y aquí aparece también como una salida la inmigración temporal. Entonces, la inmigración temporal, estacional, debió de ser una salida fundamental para soportar el gran crecimiento que tuvo la población de Almería desde mediados del siglo XVIII hasta bien avanzado el siglo XIX. La migración estacional. En las estrategias de supervivencia de las familias campesinas, eso debió de ser un recurso fundamental. Debió de ser eso. Tendremos que investigarlo, tendremos que ver qué perfil social tenían esos que aparecen en los listados. O sea, ¿qué eran? ¿Eran labradores? ¿Eran no sé qué? ¿Eran jornaleros? Tal, previsiblemente. Y es una estrategia de supervivencia fundamental. Claro, ¿cuándo debe desaparecer esto? Pues hacia 1940 o 50. ¿Por qué? Porque el campo andaluz se mecaniza. Y cuando se mecaniza, ya no hay trabajo para segadores. Y además, por otro lado, la inmigración definitiva en 1940 y 50 hacia Alemania, hacia Suiza, hacia Cataluña de nuevo, era una salida mucho más. Entonces, nuestra hipótesis todavía es que estos movimientos empiezan con la presión demográfica de mediados del 18 y deben acabar a mediados del 20, pues son casi 200 años, ¿no? No quiero entrar, porque no soy folclorista ni antropólogo, en los aspectos culturales que están unidos a esto. O sea, de influencias culturales de ida y de vuelta, de la importancia que tiene esto, y aquí hay gente que sabe de flamenco, Norberto está por ahí, en la transmisión de cantes, de no cantes, de ida y vuelta, por un lado para otro. Esto puede ser otra vía, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, también nos interesa ver las sex ratios, si es migración, movilidad masculina, femenina, familiar y tal. El tema de movilidad profesional, si pasan de la actividad minera a la agrícola, o hay momentos en que ya se especializan y son solamente jornaleros agrícolas. Estas son preguntas que seguimos dando, pero este es el trabajo que estamos haciendo. Ya veis que todavía tiene muchas preguntas en el aire. Pues nada, gracias, y ahora le toca a Víctor, que este ya sí está mucho más trabajado que lo que yo he contado. Venga, vamos aquí. Vale. Bueno, buenas tardes. Yo también quería reiterar mi agradecimiento tanto al Instituto de Estudios Almerienses como a la UNED por darnos la oportunidad de presentar aquí, también, bueno, y sobre todo también a todos los asistentes por el interés y por el tiempo que nos estáis dedicando, ¿no? Voy a intentar ser lo más breve posible y contar también todo aquello que quiero. Entonces hay algunos elementos de la presentación que pasaré bastante por encima. En cualquier caso, como ya había comentado el profesor Andrés Sánchez Picón, esta presentación está publicada como working paper en la Asociación de Historia Económica, como podéis ver allí, y está en proceso de publicación en una revista académica. Entonces, está en español ya como working paper, por tanto, cualquiera que quiera ver algún detalle de la misma o quiera profundizar un poco más, pues puede acudir a ella. Pero en cualquier caso también, esperemos que luego tengamos unos cuantos minutos para algo de debate. Cualquier cuestión que surja también estaré encantado de responderla. La comunicación o esta parte de la charla se titula Análisis de las cadenas migratorias almerienses a Linares durante el siglo XIX. Pues bien, en la misma, bueno, la estructura que tiene la comunicación sería esta. Primero voy a hablar un poco de cuáles son los elementos que según las teorías clásicas de las migraciones se identifican como factores determinantes de estos movimientos de población. Y luego también voy a hablar del papel de las cadenas migratorias, que es un elemento teórico que nosotros hemos utilizado porque considerábamos que en cierta medida era insuficiente aquellos elementos que señalaban las teorías clásicas, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de ellas. Posteriormente vamos a hablar de cómo fueron las migraciones en España durante el siglo XIX y hablaremos de las migraciones a Linares, del boom migratorio que experimenta Linares durante la segunda mitad del XIX como consecuencia de la explotación de las minas y del dinamismo que crea en la estructura productiva y en la economía de la ciudad. Y finalmente presentaré unos resultados con un análisis descriptivo, algo también, unas
regresiones, aunque voy a ir un poco por encima, tampoco me quiero poner muy técnico con ellas. Cualquier duda están ahí y se pueden consultar, y si quieren también lo puedo explicar, pero no quiero ponerme a estas horas de la tarde en plan muy técnico para no aburrir demasiado, ¿vale? Bien, bueno, dentro de estas teorías clásicas de las migraciones, una de las más citadas o de las más conocidas son las 12 leyes de Rabinstein. Estas normas o estas leyes que explicaban las migraciones, se ha criticado el excesivo materialismo de las mismas, que se resumían sobre todo aspectos puramente económicos o materiales, ¿no? Entre las mismas, pero bueno, que son bastante importantes y que siguen siendo muy válidas. Por ejemplo, se habla de la relación entre la migración y la distancia. Cuanto más lejos esté el lugar, menor será la intensidad migratoria hacia el mismo. Es más fácil migrar a lugares más cercanos, ¿no? Y sobre todo cuando los medios de transporte no estaban muy avanzados. Luego también se habla de la distinta propensión de migrar en función del ambiente rural o urbano. Era más importante las migraciones desde zonas rurales y normalmente a la misma zona urbana. Por otra parte, también nos habla de las diferencias salariales como un elemento que explica las migraciones, y también de la importancia que tuvo el desarrollo comercial, el desarrollo productivo de los medios de comunicación también y de transporte en estas migraciones. Además, señala que, esto es un elemento bueno, curioso, que las grandes ciudades en la mayoría de las ocasiones han crecido más por el influjo migratorio que por el crecimiento natural de la población, es decir, han crecido más por la llegada de migrantes que por la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. De hecho, el caso de Londres, por ejemplo, llama mucho la atención porque durante varios siglos tuvo un crecimiento vegetativo negativo, es decir, en Londres moría más gente de la que nacía, y sin embargo Londres no quedó sin población, ¿no? Sino que fue aumentando por este influjo de población que iba llegando. Pues el caso de Linares cumple el mismo patrón de Londres, ¿no? Como luego vamos a ver más adelante, durante varias décadas la llegada de inmigrantes fue muy intensa y el crecimiento natural fue negativo. Moría también más gente en Linares de la que nacía durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX. Bien, hay otro conjunto de teorías que hablan de los factores push, factores de expulsión y factores de atracción. Es decir, factores que hacen que la gente se vaya de un lugar y factores que traen o elementos que atraen a la población a un determinado lugar. Entre los factores de expulsión, pues es la elevada densidad demográfica. Si hay mucha gente, hay menos recursos y por tanto hay una mayor presión para irse. También se habla de los altos niveles de desempleo, bajos niveles salariales y también falta de libertades políticas y de represión. Los factores de atracción son básicamente muy parecidos, pero al contrario, ¿no? Serían altos salarios, alta disponibilidad de tierra, libertades políticas, una alta demanda de mano de obra, etcétera. Bien, en este caso, tanto en la anterior como ahora, se ve al sujeto migrante como un elemento o como un sujeto pasivo, digamos que se ve influido por unas variables exógenas. Sin embargo, nuestro marco teórico, lo que queríamos introducir también, eran estas cadenas migratorias, ¿no? Que son, bueno, según McDonald, voy a leer brevemente esta frase, dice: es el mecanismo mediante el cual los futuros emigrantes toman conciencia de las oportunidades, son eventualmente provistos de medios de transporte y obtienen sus primeros lugares de residencia y empleo por medio de relaciones sociales primarias con emigrantes anteriores. Bueno, lo interesante de esto son como una especie de hilos que unen, unos hilos invisibles que unen al migrante con su zona de origen y a los migrantes de una misma zona entre sí, ¿no? Es una forma útil, dice, que permite reducir los riesgos de los desplazamientos migratorios. Es una fórmula de integración social que va más allá de la competencia, de hecho es más bien lo opuesto, que va relacionado con la cooperación. Cuantos más migrantes de tu zona vengan, no es una amenaza, sino que será una oportunidad porque enriquecerá esta cadena migratoria, ¿no? Será más fácil que yo pueda mandarle una carta a mi madre a través de un vecino, de un compañero de trabajo y decirle: mamá, que ya has sido abuela, o decirle a la nieta, o bueno, o no lo sé, ¿no? O que está mal o tal, manda algo. Todas estas cuestiones, ¿no? Esta facilidad de comunicación. Entonces, hay dos ámbitos o tres fundamentales en lo que cooperarían estos migrantes. Uno de ellos es la búsqueda de empleo y de oportunidades de empleo, otro será la búsqueda de vivienda y también un apoyo económico, y también en los mercados matrimoniales también funcionaban bastante estas cadenas migratorias. Nosotros nos hemos centrado en los dos primeros. Bien, como decimos, bueno, pues esto permite reducir los costes asociados a la migración, unos costes monetarios y unos costes no monetarios también. Según esto que estoy contando, yo creo que todos nos estamos imaginando la importancia que tenían las cadenas migratorias en momentos pasados, ¿no? En momentos históricos, porque actualmente si yo me quiero ir a vivir a Escocia o a Inglaterra, pues seguramente me meta en Booking o me meta en Airbnb, trate de buscar un alojamiento y no necesito llamar a nadie de allí. Si tengo algún primo, mejor, porque en la primera noche ya me voy y me puedo tomar algo directamente, ¿no? Pero no es estrictamente necesario, ¿no? Igual que para la búsqueda de empleo. Sin embargo, paradójicamente,
este marco analítico se ha utilizado especialmente para el análisis de migraciones o para estudios contemporáneos. ¿Por qué si decimos que son más importantes o que debían ser más importantes en el pasado? Pues seguramente por la mayor abundancia de fuentes documentales que hay en la actualidad en comparación con las históricas, ¿no? Que es bastante más de pico y pala, de búsqueda, casi de detective, buscar esta información como el profesor Andrés Sánchez Picón antes ha estado comentando, ¿no? Luego también hay un elemento que para mí es importante, y es que este tipo de estudios se basan mucho en las encuestas personales a la población. Cuáles son los motivos del viaje, tenías ya un conocido aquí, tenías trabajo antes de venir, y por ahora, no sé si en el futuro lo conseguiremos, entrevistar a los muertos está complicado. No tenemos todavía las técnicas que nos permitan hacerlo, ¿no? Entonces, para ir al siglo XIX no podemos basarnos en este tipo de encuestas, ¿no? Bien, por eso, bueno, consideramos que los estudios para poblaciones históricas son bastante limitados. Nosotros vamos a hacer esto para el caso de, bueno, lo hemos hecho para el caso de Linares, aunque seguimos avanzando en la línea, y señalar que según la historiografía española, las migraciones permanentes en España, no tanto así las estacionales, las migraciones permanentes fueron de una intensidad muy reducida hasta bien entrado el siglo XX, en contraste con otros países europeos, como podría ser el caso de los alemanes o de los ingleses, que tuvieron grandes migraciones, tanto interiores como al extranjero, ¿no? Los factores que se han destacado también vienen por la parte de la demanda y la parte de oferta. Por la parte de la demanda se habla de la escasa intensidad de los procesos de urbanización que hubo en España, al contrario que Londres, Liverpool, Manchester, son ciudades que tenían un dinamismo mucho mayor y tenían una capacidad de atracción poblacional mucho mayor también que las ciudades españolas, ¿no? Luego, por otra parte, también se habla de esta demanda temporal de trabajo agrícola que mantenía a la población en sus zonas, que de hecho los terratenientes a veces eran los menos interesados en que abandonaran esta población, por lo que ha dicho también el profesor Andrés Sánchez Picón, de la tendencia a la baja, o bueno, al alza si se iban y a la baja si se quedaban en los salarios. Y luego también por el elevado proteccionismo del sector agrario que predominó en España, al contrario que en otras naciones, tras la crisis finisecular, finales del siglo XIX, que esto en cierta medida protege al campo, aunque se ha hablado también como un freno al desarrollo, pero protege a esta población y a estos campesinos de tener que emigrar y de cerrar la explotación. Bien. Por otra parte, factores de oferta también, la población española creció mucho menos que la población inglesa, por ejemplo, y en ese sentido había menos presión demográfica, falta de desarrollo agrícola, que se ve como algo negativo, que lo era, pero claro, hacía falta más manos para producir una misma cantidad y por tanto expulsaba menos gente de las zonas rurales. Bien, sin embargo, en Linares, todos estos factores que yo he estado explicando hasta ahora no se correspondían o no se estaban dando de la misma forma que se estaban dando en otras ciudades españolas. ¿Por qué? Porque Linares respondía a una casuística singular, y es que el sector económico protagonista de Linares era el sector de la minería, un sector que venía impulsado no por una demanda nacional, no por el dinamismo del mercado interno, sino por los procesos de transformación económica que se estaban dando en los países más avanzados de la revolución industrial y en los procesos de urbanización que se estaban dando en las principales ciudades europeas. Por tanto, esta demanda o esta sed de minerales y esta sed de metales que había en estas ciudades para construir los edificios, también para cuestiones armamentísticas, para el desarrollo del ferrocarril, pues hacía que hubiera un estímulo a la actividad económica linarense, esta actividad extractiva, ¿no? Y en este sentido vemos la singularidad o la especialidad de Linares, que si la comparamos con otras capitales de provincia o con otras ciudades españolas, se encuentra la segunda en el ranking en el número de foráneos en relación a su población total. Solo está por detrás de Madrid, está incluso por encima de Barcelona, que ya la mayoría sabéis que era la ciudad que tenía un mayor dinamismo industrial en aquel momento, y está por debajo de Linares. No solo Madrid, con este efecto capital o esta atracción que tenía por estos elementos, no de la presencia de la administración, etcétera, la supera. De hecho, vemos que está muy por encima de otras capitales como Valencia o Sevilla, incluso de otras ciudades mineras como es el caso de La Unión y Río Tinto, ¿no? Aquí lo que vemos es que casi el 50% de la población de Linares en 1877 era de otras provincias que no era de Jaén. Incluso los migrantes eran más, porque había muchos migrantes que eran de la propia provincia. Bien, bueno, esta migración a Linares también nosotros la hemos relacionado con la cadena de relevos que se produce en la minería española, en la minería del plomo, durante el siglo XIX. Y digo cadena de relevos porque la importancia que tuvo cada una de las cuencas en cada uno de los momentos no fue homogénea. No hubo una
temporalidad similar en cada una de las cuencas por distintos factores, ¿no? Entre los que destacan, bueno, por las características de las propias cuencas, la necesidad de hacer el desagüe en determinadas zonas o no, o la posibilidad de extraer más en superficie. Entonces, bueno, mientras que, como podemos ver, Almería destaca por ocupar la práctica totalidad de la extracción de plomo durante las primeras décadas del siglo XIX, pronto se incorpora Murcia, Jaén un poquito más tarde, aunque también nos gustaría reconstruir un poco más hacia atrás esta serie, y vemos como Jaén, que es principalmente Linares, luego se incorporó a Carolina, durante la segunda mitad del siglo XIX, gracias a los capitales ingleses que permiten llegar a una profundidad mayor y le dan una mayor componente tecnológico a la minería linarense, crece mucho y empieza a ocupar cada vez un papel más importante en el total de la producción o de extracción de plomo de España. Este dinamismo económico hizo que la población de Linares creciera de forma exponencial en pocas décadas. De hecho, vemos como en el año 1836 la población de Linares era de unos 6.000 habitantes y poco más tarde, 30 o 40 años más tarde, esto se había multiplicado por 6. Vemos este crecimiento tan abrupto en muy pocas décadas que si lo vemos, bueno, esto aquí lo hemos hecho a partir de la población de distintos padrones y censos, pero como podemos comprobar, tenía una clara relación con la extracción de metal, ¿no? En la línea de líneas discontinuas tenemos la producción de metal en Jaén y en la línea continua tenemos la población y vemos claramente cómo hay una relación entre ambas, ¿no? Que digamos que, bueno, pues esta demanda de trabajadores era lo que explicaba también el alto crecimiento de la población, como también se pone de manifiesto en esta tabla. En esta tabla tenemos a la derecha el crecimiento real de la población. Las décadas que van de 1850 a 1880 son aquellas en las que el crecimiento es más intenso, ¿no? Vemos de 5.700 personas, 5.700 y casi 16.000 en la siguiente década. Y sin embargo, como he dicho antes, el crecimiento natural, como veis aquí con este circulito naranja, era negativo. Estaba creciendo la población a ritmos nunca vistos y sin embargo moría más gente de la que nacía en esta ciudad, ¿no? Como vemos en el círculo azul, pues no hay más, no hay ninguna sorpresa. La otra parte de la ecuación eran las migraciones, ¿no? Y se producen principalmente entre el 50 y el 80. Después hay una crisis plomera de precios que hace que baje este ritmo de migrantes, de hecho es negativo, y de nuevo se recuperan. Bien, pues nosotros nuestro estudio lo fijamos a partir de el padrón de 1873, un momento en el que estaba llegando gente con una intensidad muy alta, ¿no? Estaba llegando gente a mansalva, digamos. Y nosotros lo que hacemos es vaciar, hemos vaciado esta fuente, la hemos vaciado al completo, más de 20.000 registros, y tenemos toda esta información. Nombre y apellido, fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento de cada uno, si estaba casado o no, a qué se dedicaba, la calle en la que vivía, que esto es muy interesante, el tiempo que llevaba en Linares y si estaba alfabetizado o no. Aquí lo que tenemos es una familia, la he seleccionado porque es una familia de Almería, una familia de Alhama, y bueno, tenemos al padre, que era minero, y estaba casado, que es Manuel Rodríguez, y estaba con Consolación López, tenía una hija Matilde, Ceserino, otro hijo, y Consuelo, y Ceserino también era minero. ¿Casualidad o no? Los dos de Almería eran mineros. Bueno, pues hemos rascado un poco más en esto, hemos tratado de buscar las relaciones, estas eran las preguntas que nos marcábamos, cuáles fueron los determinantes de las migraciones a Linares, si se corresponden con esos que hemos identificado en las teorías más clásicas de la migración, o si también hay algo de elementos explicativos en el aporte de las cadenas migratorias, si hubo una cierta especialización productiva en función de dónde venían esos migrantes, y si el barrio en el que fueron a vivir a Linares, o en el que se quedaron a vivir, guardaba también cierta relación con el lugar de origen, ¿no? Lo que estaría sugiriéndonos, ¿no? O lo que olería al funcionamiento de cadena migratoria, ¿no? Claramente. Pues bien, hemos presentado aquí en un primer plano la intensidad en función de las provincias, es decir, qué provincias mandaban más migrantes a Linares, y vemos que el factor proximidad parece que funciona bastante bien, ¿no? Lo que decía Ravenstein. Sin embargo, nosotros, la escala de análisis que ha predominado en la historia económica hasta ahora, sin embargo nosotros al vaciar los 23.000 datos teníamos una información algo más precisa y nos ha permitido acercarnos un poco más con el microscopio, ¿no? Y cuando nos acercamos un poco más, lo que se ve ya no son las provincias, sino son los municipios. ¿Cuáles son los municipios en los que ha habido una mayor intensidad migratoria hacia Linares? Pues bien, de nuevo vemos que aparentemente las zonas más cercanas tienen un aporte superior. Sin embargo, hay unas zonas que también están más cerca que otras, y que el aporte es bastante inferior. Y lo que observamos es que las zonas con más intensidad se concentran aquí en Almería, en la zona de la Alpujarra de Almería y Granada, en esta zona del Levante almeriense también. También vemos como por la zona de Almadén, en la zona de Castilla también encontramos algo, perdón, de La Mancha, y en el extrarradio de Linares. Pues bien, para hacer el análisis, ahora diré, bueno, esto aquí no hemos descubierto el Mediterráneo, esto es simplemente una
estructuras de edad de la población y lo que se ve es que hay diferencias claras entre la población migrante y la población no migrante. Pero eso no hay que mirar a la historia para saberlo. Cuando vemos los migrantes de aquí, pues suelen ser gente que viene en edad de trabajar para aprovechar las oportunidades laborales, ¿no? No suelen venir, a no ser que sean ingleses o tal, que sí vienen a jubilarse, pero por lo general los migrantes vienen a trabajar, ¿no? Bien, entonces lo que vemos es que la estructura de edad de los migrantes se concentra sobre todo en las edades laborales, mientras que los naturales de Linares, pues hay una base mucho más ancha. Aquí hay otro elemento, y es que los migrantes cuando tenían hijos eran naturales de Linares ya. Entonces se incorporarían a esa otra gráfica. Bien, bueno, entre las dos se formaría la del conjunto de la población. La estructura productiva por provincia de origen, voy a ir un poquito más rápido y decir que nosotros nos hemos centrado, en lugar de analizarlo por provincia, lo hemos tratado de analizar por comarcas, porque creíamos que estas fronteras administrativas no respondían, digamos, a las peculiaridades de cada una de las zonas y no permitían estudiar las cadenas migratorias con rigurosidad o por lo menos acercándonos. En este sentido hemos señalado 7 comarcas o 7 objetos de estudio. Serían las montañas de Granada y Almería, que sería la G1, el que vemos aquí en más oscuro, las altiplanicies del norte de Almería, la zona de Almadén, que estaría en verdecito claro, Mancha Baja y Mancha Alta, verde y naranja, la zona de influencia de Linares en gris, y luego ya estaría el resto. Bien, las 3 primeras eran zonas de influencia minera, en las que estas cadenas de relevo había estado funcionando ya, lo hemos visto en el caso de Almería, en el caso de Almadén también, aunque no tanto con el plomo, pero tenían estas habilidades previas. La gente de ahí sabía de lo que era la minería y cuando llegaban a Linares, bueno, pues aparentemente quizás podían cobrar un salario superior por esas habilidades que habían adquirido. Y en este sentido, este análisis descriptivo nos muestra que efectivamente el lugar de origen parece, bueno, digo efectivamente porque aquí no hemos controlado por otras variables, si lo haremos más adelante, si lo hemos hecho, ahora os lo muestro, sí que hay una especialización productiva en lugar de origen. Los de las montañas de Granada y Almería, los de la Alpujarra, más de 8 de cada 10 eran mineros. Los de la altiplanicie del norte de Almería, más de 5 de cada 10 eran mineros y los de Almadén, más de 6 de cada 10, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a los de La Mancha, fijaron 2, 3 de cada 10 y en cambio la gran mayoría eran jornaleros. En el caso de los del Hinterland, o la zona de influencia de Linares, también es singular porque se concentran en el resto de profesiones, muchas de ellas del sector servicios. Si nos fijamos en el sexo, gran parte de ellas eran mujeres y responden también a esta demanda de servicio doméstico que se crea en las ciudades con más dinamismo, ¿no? Con más una clase pudiente que puede permitírselo. En el caso de Linares destaca el porcentaje de propietarios. Esto, bueno, en cierta medida nos indica también que no fueron solo los ingleses los que pudieron aprovechar este boom económico linarense, sino también quizás algunas clases altas o alguna gente bien posicionada de Linares también pudo aprovechar esta situación o esta demanda exterior de plomo. En el lugar de residencia también encontramos más o menos, más o menos no, lo que encontramos es que hay unas diferencias de barrio en función del origen también. La gente de determinados lugares estaba más concentrada en uno o en otro, pero podríamos decir que responde a más factores, ¿no? Y por eso, en las siguientes regresiones hemos tratado de ajustar también y controlar por otras variables. Las variables explicativas de las cadenas migratorias hemos identificado 2, que es la presencia de pioneros en Linares, es decir, que hubiera gente de esas localidades durante bastante tiempo antes, durante 10 años o 15 años antes en Linares, y luego por otra parte también otra variable relacionada con las cadenas migratorias que hemos escogido, es la intensidad de los pueblos colindantes, la intensidad migratoria de los pueblos colindantes. ¿Por qué? Porque igual que decía antes que las cadenas migratorias no se circunscriben o no se ven limitadas por las fronteras administrativas provinciales, tampoco lo hacen por las municipales. Es decir, tú puedes tener un amigo del pueblo de al lado, tú puedes ir a tomar el café o una cerveza al pueblo inmediatamente al lado, que a lo mejor separan 2 calles, y la información evidentemente fluye de un pueblo a otro, y los conocimientos y los contactos sociales. Por tanto, hemos puesto también esta intensidad como otra variable explicativa y hemos controlado por la distancia Linares de cada uno de los municipios, por la densidad de población de cada uno de ellos, por los salarios provinciales de cada uno de ellos, por la existencia de migraciones temporales también en cada uno de a nivel provincial, por la tasa de alfabetización y por el tamaño de cada una de las poblaciones. Y bueno, los resultados que nos dan son estos. Muy rápidamente, no quiero liarles. Señalar que si tiene muchas estrellitas es bueno, porque ahí es significativa la relación, no es una relación causal, digamos. Si tiene muchas estrellitas es que más del 99% de confianza estadística, la relación va en ese sentido. Y si es menor que 0, es que hay una correlación inversa, hay una relación negativa entre una variable y otra. Si es mayor que 0, la relación sería positiva. Bien, lo que observamos es que la distancia actúa negativamente, como ya decía Rabenstein. Evidentemente, si está más lejos del sitio, me lo voy a pensar 2 veces antes de ir que si es más cercano.
Uy, perdón, se me ha acabado el tiempo ya, parece. Bien. Bueno, los salarios también influían, pero eran muy importantes estas dos variables que he señalado en relación con las cadenas migratorias, la presencia de pioneros y la intensidad del municipio. Salen casi como las variables que más importancia tienen en esta decisión de emigrar o en este factor determinante. Tanto el pionero, como ven aquí, 0,59, como la intensidad de la zona eran de los más importantes. También se ve que efectivamente las ciudades mayores expulsaban menos población en términos relativos que los pueblos, y que, bueno, y que otras variables también por las que hemos controlado, como hemos dicho, por el porcentaje de mujeres, etcétera, también, bueno, están entrando y no cambian, digamos, la relación significativa que tenían las otras variables que queríamos mostrar. De igual manera, en relación con lo otro, ya voy bastante rápido, en relación con lo de las ocupaciones y en relación con la localización de la vivienda, también nos ha salido significativo. Es decir, los de las tres primeras comarcas, la Alpujarra, Almeriense y Granadina, las altiplanicias del norte de Almería, donde estaría la comarca de Los Vélez, Vera, y de Almadén y su zona de influencia, había una propensión muy alta a ser mineros, controlando por la edad, controlando por el sexo. Sin embargo, en los otros había una mayor propensión a ser jornaleros y en el caso de al lado de Linares o de la zona de influencia, a trabajar en el sector servicios, seguramente trabajo doméstico. Y controlando también por a qué se dedicaba cada uno de ellos, porque nosotros ya sabemos que hay barrios que son más obreros, barrios que son más burgueses, barrios que estarán más formados por mineros porque a lo mejor les pilla bien para ir a la mina. Aún teniendo en cuenta esos factores, observamos que es muy importante, el factor más importante que determinaba la localización de la vivienda del migrante en Linares era de dónde venía. Entonces, bueno, lo que hemos visto aquí, no por encuestas, no porque nos lo hayan dicho los fallecidos, es que los rasgos, los reflejos de estas cadenas migratorias se están dando en esos elementos que se destacaban en la teoría y, por tanto, el funcionamiento de estas cadenas migratorias es un elemento esencial para poder explicar estos movimientos de personas que se producen a Linares durante la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, lo que hemos dicho, Linares fue protagonista de uno de los fenómenos migratorios más importantes, las variables clásicas funcionan para explicar los movimientos migratorios, pero no son suficientes, sino lo ideal es completarlo con otras variables también, bueno, como lo hemos hecho, lo de la existencia de cadenas migratorias, al igual que también la existencia de habilidades previas, ¿no?, como serían estas cuencas mineras, que los movimientos descritos difieren de los clásicos migración del campo a la ciudad o del sector agrario al industrial, y que aquí el elemento de una zona o de unas cuencas a otras mineras estaría actuando claramente, y que, bueno, que el análisis con microdatos nos ha permitido, como hemos dicho, eso, aflorar esos rasgos o esos reflejos de las cadenas migratorias, tanto en las ocupaciones como en la localización de las viviendas de las personas. Y nada, muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido. No te preocupes. Bueno. Buenas tardes. Me reitero el agradecimiento gracias. Me reitero el agradecimiento al Instituto de Estudios Almerienses y a ustedes por estar aquí escuchándonos. Mi ponencia, como ya habían adelantado anteriormente, es sobre los almerienses en Argelia, más bien finales del siglo... ¿Se escucha ahora? Sí. Más bien a finales del siglo XIX, no tanto siglo XX, pero bueno, algo diremos. Lo primero que debemos saber es que cuando hablamos de almerienses en Argelia, ¿qué estamos diciendo? Argelia en este momento, como ustedes sabrán, era una colonia francesa desde 1830 hasta que se produce la Guerra de la Independencia en 1962. Argelia se va a dividir en este momento colonial en tres departamentos, en el departamento de Orán, el departamento de Alger y el departamento de Constantín. ¿De acuerdo? Aquí he señalado Orán. Bueno, cada departamento coge su nombre de la ciudad más importante, en este caso capital, en este caso Orán, Argel, que estaría por aquí, y Constantín, que estaría por aquí. A nosotros nos va a interesar el departamento de Orán, y en concreto la ciudad de Orán y Saida, que está más o menos por aquí. Y ahora entenderán por qué, aunque muchos de ustedes seguro que ya empiezan a intuirlo. ¿De acuerdo? En esta segunda sección lo he llamado el desconocimiento de los movimientos migratorios y ahora explicaré por qué. Quisiera empezar con un recorte de la Crónica Meridional del 20 de julio de 1881, periódico español, en el que dice: un mes ha hecho ya que ocurrió la sangrienta hecatombe en los alrededores de Saida,
y un mes que nuestros paisanos y compatriotas empezaron a emigrar de Orán después de haber perdido muchos de los seres queridos de su familia. Tanto es así que los últimos vapores han llegado con 700 y pico de pasajeros, calculándose más de 10.000 las que han llegado a Almería. Esto ya nos está dando una pista de que algo estaba pasando en Saida con almerienses, ¿verdad? Efectivamente, la hecatombe que ocurre es la matanza de Abu Amena, un predicador, comunicador religioso que nace en la frontera entre Marruecos y Argelia y se aprovecha del descontento que tienen los argelinos de más del sur, no del norte, no de las provincias más cercanas al Mediterráneo, para atacar, ¿no?, y rebelarse contra los colonos franceses. Esto va a desencadenar, como aquí se intuye, en una matanza pero en Saida. Pero es que en Saida quienes había en gran proporción no eran tanto franceses, sino jornaleros almerienses, murcianos, alicantinos, sobre todo el sureste español. A partir de aquí, aunque sí que se tenía idea de que había migraciones, pero no se había llevado un recuento sistemático, es decir, sí que tenemos censos de población, pero no vamos a tener una estadística de población hasta 1882. Aquí ya el 18 de julio, si ven la fecha, 20 de julio, dice, hace ya un mes. El 18 de julio de 1881 el gobierno de España se pone en movimiento y dice, aquí hay que estudiar lo que está pasando porque se nos están yendo muchas personas. Prueba de esto son las noticias que nos vienen de Orán, de tantos centenares de jornaleros del sureste que han asesinado, que han pasado a cuchillo. ¿No? Y entonces, bueno, se manda a hacer una memoria que se llama una comisión especial para estudiar los medios de la emigración. Quieren ver por qué se están yendo y qué soluciones pueden tener aquí en el país para no irse. Esto es, esto no se manda a todas las provincias, esto se manda a las provincias en las que saben que hay una mayor cantidad de migración, y aquí simplemente he puesto una captura de pantalla del resumen que se da desde la provincia de Almería. Es decir, esto se manda un cuestionario, unas preguntas a diferentes provincias y diferentes personalidades de esa provincia tienen que contestar y darle información. Una de esas preguntas es esta primera, que dice que si ven que hay una emigración sistemática. Y casi todos dicen que sí, y todos dicen o a Orán o a Argelia. Estamos en 1881, recuerden. Pero es que si nos vamos a esta columna de aquí, que dice, voy a acercarme porque no, migrantes de España, que por qué se motivan también esta migración y demás. Bueno, aquí lo que vienen a señalar es un poco lo que ha comentado antes Andrés Sánchez Picó, que es que antiguamente estos emigrantes, la mayoría, iban a Jaén, iban a la campiña de Andalucía y ahora ya se van a Orán, se van a Argelia. ¿Por qué se van a Argelia? Uno de los motivos que dan es también la cercanía del viaje, ahora lo veremos, la cercanía del viaje. En estos factores de expulsión que comentaba antes Víctor, es que ya la industria minera está llegando a su fin, que o hay muchas inundaciones o hay muchas sequías y eso el campo está teniendo malos años de cosecha, y que en una de en esta columna preguntan que si hay alguna agencia que ayude, ¿no?, a estos emigrantes a instalarse. Y en la mayoría dicen que no, pero hay una de aquí que dice que sí, que son agencias francesas que están en Almería reclutando personas para llevárselos a Orán. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí ya se hace la primera estadística, ¿no?, que he mencionado antes, en 1882, la primera vez en 1882 y 1890. Y aquí el primer nivel que tenemos de información pues es un nivel de estadística, que al final lo que nos están dando es, si queremos, datos macroeconómicos, en el sentido de que no sabemos quiénes eran, no sabemos si eran mujeres, si eran hombres, pero sí sabemos por lo menos las nacionalidades. En este cuadro lo que estamos viendo es, en 1881, ¿no?, la población de Argelia, qué nacionalidad, por nacionalidades. Destacar que después de los franceses, musulmanes que llaman aquí súbditos franceses, después están los propios franceses como población, como digo, en Argelia, y en segundo lugar en importancia están los españoles, en 1881, ¿no? Aquí lo datan de 114.000 españoles en 1881 viviendo en Argelia. Si vamos un paso más allá, esta misma estadística ya lo que nos dice es, a nivel provincial, ¿quiénes son estos españoles? Pues son españoles, que aquí lo he ordenado por orden de importancia, y ya en primer lugar almerienses, seguidos por alicantinos, murcianos, valencianos, y ya en importancia de sigue las Islas Baleares, y muchos ya después Málaga, Granada, Castellón, Madrid, Barcelona y Albacete. Es decir, estos son emigrantes hacia Argelia en este bienio de 1885 a 1886, es decir, las provincias del sureste español más las Islas Baleares.
Y en esta misma fuente, en esta estadística de 1882, dice en el artículo 6, causas y efectos de la inmigración a Argelia. Aquí yo traigo tres párrafos sobre las causas que creo que son bastante ilustrativos y que me ayudan a explicar lo que sigue a continuación. El primero es que dice, bueno, las provincias de Alicante, Almería y Murcia suelen ser afligidas por sequía o por inundaciones, ¿no? Y luego, aquí, en la segunda, al final, dice, y la miseria impone la inmigración. Por otra parte, los jornales del campo rara vez llegan en esas comarcas a 2 pesetas, mientras que en África suelen ser de 4 a más, es decir, ya están teniendo salarios aparentemente más altos. Luego nos dicen la rapidez y baratura del viaje a Argelia. Almería estaba mucho mejor conectada con Argelia que con el interior de la península. De hecho, si volvemos al interrogatorio anterior, una de las soluciones que dan estos intendentes y estas personas es hacer, por favor, un ferrocarril que conecte Almería con Linares, que eso nos va a ayudar a que haya más, o sea, que la provincia, ¿no?, pues tenga más trabajo y vaya mejor económicamente. Bueno, pues dice la rapidez y baratura del viaje a Argelia, la facilidad del regreso, la seguridad, y aquí va con lo que acaba de exponer Víctor, la seguridad que tiene el emigrante de hallarse rodeado de compatriotas y conocidos. Además, y de expediciones anteriores, es decir, ya vemos también un poco, ¿no?, esta predisposición del almeriense en moverse, que va un poco con lo que había explicado Andrés. Y luego, por último, dice que según el informe remitido por el cónsul de España en Orán, a fecha de 1883, la compañía franco-argelina y otras empresas esparteras, y aquí está en rojo y ahora veremos por qué, contratan obreros españoles por medio de agentes en la provincia de Almería. Y por último dice, el centro de esta explotación inhumana es Saida, donde había ocurrido esta matanza que acabamos de decir. Y entonces esto me da para meter aquí otra pequeña historia, pero que nos ayuda a entender un poco esta movilidad. Y es que el esparto demanda brazos. Como hemos visto anteriormente, ¿no?, hemos dicho empresas esparteras. Aquí les muestro un campo de esparto en Argelia. Y cuando hablamos de esparto, no estamos hablando del esparto que todos a lo mejor los almerienses tenemos en la mente, ¿no?, de las esparteñas o de los productos que vemos en Níjar, ahora de decoración, y antes de 1860, pues como materia prima de una manufactura tradicional que se usaba tanto en la pesca y la agricultura. No. Aquí estamos en un esparto que se utiliza para una empresa, que se utiliza para la fabricación de pastas de papel de la industria británica. Es decir, no estamos hablando de una manufactura, como digo, para un sector primario, sino nada más y nada menos, sino para una industria, como materia prima para el país que está encabezando la industrialización, que ya casi la tiene terminado prácticamente en esta época, que está demandando mucho papel porque la burocracia está incrementando la administración. Lo que se venía utilizando para hacer pasta de papel eran los trapos de algodón. Estos trapos de algodón ahora se utilizan, sobre todo se necesitan para las maquinarias de la revolución industrial, para engrasar y demás. Pero es que además tenemos que los principales suministradores de estos trapos de algodón eran los estados del sur de Estados Unidos, que a partir de 1861 están en guerra de secesión. En este momento, ¿qué pasa? Que si ya hay un hambre de materia prima para hacer pasta de papel, en este momento ya vemos que todavía hay aún más escasez y los precios son más altos. Todo esto va a dar lugar a que haya una carrera de patentes y de innovaciones técnicas por parte de los propietarios de estas empresas de hacer papel por parte del Reino Unido, que, ojo, ellos no tienen esparto, allí no sean las condiciones climáticas ni físicas para que haya esparto, pero sí saben que en Almería, que en el sureste español hay esparto. ¿Por qué lo saben? Porque ya habían tenido una tradición de comercio, de enviar desde el sur tanto barcos cargados de plomo que se recibía desde Reino Unido con carbón. Entonces los ingleses sabían que ahí había esparto. Bueno, esto pasa a partir de 1860 y por último, finales del siglo XIX, pues ya la competencia de la pulpa de madera escandinava y ya el esparto empieza a ser residual, se deja pues para papeles de cierta calidad y demás, ¿no? Pero sí que tenemos ahí un periodo de tiempo bastante interesante. Aquí pasaré bastante por alto porque no tengo mucho tiempo. Yo simplemente aquí quiero que vean cómo será finales del siglo XIX, cuando ya la pulpa de madera sea la que empieza a utilizarse para fabricar papel, ¿no? Y cómo este es el porcentaje, en el cuadro pueden ver el porcentaje de todo el material que importa Reino Unido para fabricar papel, ¿qué material? Vemos como en 1863 los trapos de lino y algodón se están importando en más del 55%
pero que ya en 1892 era el 47%, sigue aumentando el esparto, que ya viene aumentando, que ya viene desde 1863, viene siendo importante, pero ya a partir de las primeras décadas del siglo XX ya vemos como en 1902 ya el 70% casi será la pulpa de madera y esto pues seguirá incrementándose. ¿Por qué empezamos en 1863? Porque esto es un trabajo que tenemos también aquí en construcción con el profesor Andrés Sánchez Picó, y las estadísticas de Reino Unido empiezan a hablar de esparto en 1863. Antes no se habla de esparto como material para hacer papel, ¿no? un esparto en rama. Rápidamente, aquí vemos la evolución, nos detendremos solo en los primeros dos mapas y veremos cómo los países que importan este esparto a Reino Unido para hacer, como digo, papel, va a ser en 1868 el 97% lo estará dando España, ojo, España no, el sureste español, y el 3% Argelia, pero esto irá cambiando y en 1900 ya tenemos como el 45% será por parte de Argelia, donde ya a esta altura entendemos que ahí había muchos jornaleros del sureste trabajando, y bueno, ya en 1947 vemos que España ya no está enviando nada de esparto. Aquí rápidamente, cuando hablamos de España y hablamos del sureste, básicamente para decir que de todo, por ejemplo, en 1870, que España está exportando España está contribuyendo con el 70% de los materiales de esparto para hacer papel a Reino Unido, como el 43% procede de Murcia y el 42% casi procede de Almería. Y aquí una imagen que se la he tomado prestada, también de un trabajo de Andrés, que es el almacén de Spencer y Roda en Almería. Bueno, aquí se ve una ilustración de un almacén de esparto, ¿no? No puedo detenerme mucho más en esto, voy a ir un poquito más rápido. Y aquí tenemos nuestra compañía franco-argelina, ¿no?, que hemos escuchado antes y que hemos leído en esta estadística. Y tenemos que pensar en dos modelos diferentes de explotación del esparto, mientras que en un primer momento digamos que quien envía es el sureste de España, aquí funciona más bien como si queremos minifundios, pequeñas empresas, pequeños comerciantes que ya habían comerciado anteriormente con otro tipo de productos mineros y demás. En Francia, en Argelia, lo que tenemos es una empresa colonial que no tiene nada que ver con lo que se hace en el sureste español. Aquí se le da una concesión a esta empresa tanto de unas hectáreas importantes, de 300.000 hectáreas de esparto. Toda esta área es región de esparto en Argelia, y todo esto es la concesión que se le hace a esta empresa franco-algerién. No, pero además también se le dice, no, y también os vamos a dar la concesión de un ferrocarril que vaya desde el puerto de Arciu hasta, bueno, pues hasta el campo de esparto. Fíjense que pasa por el famoso Saida, que no tiene nada que ver con Orán, que está bastante más alejado, ¿no? Bueno, básicamente aquí decir que, como hemos dicho anteriormente, en este momento Argelia tiene 3 departamentos, pero de donde sale el producto que a nosotros nos interesa, que es el esparto como materia prima para la fabricación de papel, es de Orán y de Arciu. ¿Vale? Entonces aquí esto entronca con esto, digamos que es una idea general, que hemos visto datos, si queremos, pues eso, agregados, que nos permiten profundizar mucho más allá, pero allá cuando estaba haciendo mi máster de Historia Económica, Andrés me cedió esta documentación y que me dijo, bueno, hay unos datos en el Archivo Provincial de Almería que se pueden trabajar, y bueno, y ahora ya por fin lo hemos estado trabajando. ¿Y qué es esta fuente? Bueno, esta fuente la hemos llamado Justificaciones de las cifras censales de 1887, en este caso es del municipio de Roquetas, simplemente para que vean un poco cómo es la documentación que trabajamos. Ya no son datos agregados, son nombres, son apellidos, en este caso nos dice el estado civil, en este caso nos dice el punto de residencia, es decir, sabemos que son de Roquetas y sabemos dónde se han ido a vivir, ¿vale? ¿Y por qué se genera esta información? Esta información se genera porque si vemos las tasas de crecimiento anual acumulativo de la población, entre 1860 y 1877, que son los 2 censos que tenemos, vemos que Almería, la provincia está creciendo bastante, pero es que cuando nos vamos a 1877 y 1887, comparamos la población de esos 2 censos, es la única que decrece. Aquí las instituciones, ¿no?, en Madrid dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Es que no estáis ocultando datos por algo que os interesa o qué está pasando? Entonces se le dice a este hombre de aquí, Federico de Olive, que es el jefe del censo, digamos, de España, el que le dice a Andrés Crespo y Botella, que es el encargado del censo en Almería, qué está pasando en Almería, que no es normal que haya ganado tanta población en los años entre los censos anteriores y en este haya tanta pérdida.
Y entonces este hombre empieza a explicarle que ellos han hecho su trabajo perfectamente, que el problema ha sido que cuando se hizo entre el 60 y el 77, la provincia de Almería estaba, sobre todo la industria minera, estaba en su apogeo, no había ningún problema y que ahora, pues bueno, que hay una bajada en los precios de los mercados, que se han inundado las minas, que no hay obras públicas, la bajada del esparto, epidemia, inundaciones, y acaban diciendo que la inmigración argelina, la República Argentina, Linares, Cartagena, Carolina, Jaén y Amazarrón son abundantes, ¿no? Esta documentación no la tenemos para todos los pueblos, ojalá, pero bueno, la tenemos para 17 pueblos, y las variables que solemos tener son nombre completo, destino y familia. A partir de ahí tenemos otras variables, pero lo que nos pasa a los historiadores es que nunca tenemos la información homogénea. Entonces, bueno, pero por lo menos con estas tres hemos podido trabajar de forma bastante fiable. ¿Y qué hemos sacado de esto? Pues bueno, que las migraciones es una base de datos de unos 5.400 emigrantes los que hemos conseguido hacer. De estos 5.400, el 20% eran migraciones internacionales. No me voy a detener en las otras porque ya más o menos algo se ha dicho aquí para ir un poquito más rápido. Y efectivamente, si aquí vemos en porcentaje del total de 5.479, después de las migraciones de Almería interprovincia, es decir, he dejado Roquetas pero me he ido a Vera, está en importancia las migraciones Oran, con 894 personas, que corresponde al 16,3% de la población. Resto de Andalucía, Almería al resto de Andalucía, ¿no? Que es pues, para hacer la siega, como ya explicaban, Almería capital, y luego, como vemos, son distritos mineros, y tenemos las primeras oleadas a Argentina, que aquí diré como dato curioso que la mayor parte de ellos procedían de un municipio, de Serón. Ahí ya estamos viendo cadenas migratorias, porque la mayoría de ellos se fueron de allí. Aquí una pirámide de población. Una de las novedades de las sorpresas que me encontré haciendo este trabajo es que yo siempre leía que en esta época casi siempre se iba el hombre en edad de trabajar, no era lo que decían es verdad que ya los trabajos más recientes empiezan a discutir esto, pero cuando yo empecé a hacer este trabajo era lo que leía yo, que me di cuenta que se me estaban yendo niños con familias, con mujeres enteras, y esta pirámide de población al final nos está diciendo eso, ¿no? Que hay niños de 0 a 9 años, estos niños no se han ido solos, que igual hay un porcentaje un poquito mayor en varones entre 30 y 39 años, que es lo que se viene diciendo, sí, pero vemos muchas familias, que era una de las cosas que a mí me llamó la atención. Para ver esto, yo calculamos los ratios, es decir, cuántas mujeres por cada 100 hombres, y lo que vemos es que casi siempre roza el 50%. A veces un poquito más por debajo, 44% y demás. Llama la atención Pulpil. Pulpil solo hay 8 mujeres por cada 100 hombres. ¿Por qué? Porque Pulpil está al lado de los distritos mineros de Murcia. Entonces podrían irse, volver y no se tenían que llevar a la familia entera. Además, otra característica de la minería del sureste es que, al contrario de lo que pasa en la del norte, que sí trabajaba, sí había mano de obra femenina, en la del sureste no trabajaba la mujer. Es decir, ¿para qué se le van a llevar si estaban al lado, no? Proyectos migratorios, aquí estoy insistiendo en el tema de la familia, porque esto es lo que más cuesta ver, o sea, lo que ahora mismo se sabe y se conoce son cuando utilizamos las estadísticas, que eso, Vilar también lo ha estudiado, Juan Bautista Vilar y demás, pero me interesan estos datos porque no se ven con las estadísticas, para eso tienes que irte a la fuente que os he enseñado de un registro nominativo. Lo que estamos viendo es pues que sí que los individuos que se van en familia casi siempre superan el 50%. Pulpi, curiosamente, no se van en familia, se van solos. Y entonces, desde el Ayuntamiento de Vallarque, ¿no? Porque con estos listados, a veces los propios alcaldes escribían unas anotaciones que son bastante interesantes y dice, la pequeña falta del presente censo del 1887, sería 87, está mal, he puesto 77, la ha motivado la emigración de hace 9 o 10 años de familias pobres que ni han vuelto ni volverán. Esto alguna vez también lo he hablado yo con Andrés, digo, yo no tengo claro que estas fueran solo de temporales, a mí me da la sensación que algunas de estas ya empezaban a ser definitivas. Y luego aquí igual, veo también proyectos migratorios según destino, los que se han ido solos, se han ido familias, donde se han ido más familias, y efectivamente vemos que cuanto más lejos, Argelia y Argentina, pues mayor porcentaje de familias, pero en general siempre observamos que se iban familias, que sí que también había individuos solos, pues Linares, sitio minero, pues sí tenemos un porcentaje alto de individuos solos, pero sigue siendo superior de familias. Y aquí recojo otra cita del Ayuntamiento de Escúllar que dice: son muchas las familias que faltan de este pueblo desde 1877, aquí también sería desde 1877, está bien, las cuales han ido no por un tiempo determinado de duración, sino definitivamente, habiéndose establecido en varios puntos de la provincia de Orán.
Cuando hablamos de familiares, puedes decir, bueno, pero son hermanos, son dos hombres, no son... no es este caso, vemos claramente cómo son el cabeza de familia, normalmente el hombre, acompañado por la esposa y de 3 o 4 hijos. De vez en cuando te encuentras un cuñado, una cuñada, pero eso 3,3% en Benadús y poco más. Normalmente digamos que es el núcleo familiar, el hombre con la mujer y los hijos. Como esto es un trabajo que aún estamos siguiendo investigando en él, nos interesa mucho, aquí pongo algunas incógnitas, por ejemplo, si volvemos a relacionarnos esta presencia de emigrantes del sureste en Orán, nos gustaría seguir profundizando y una de las hipótesis que tiene Andrés es la segmentación del mercado de trabajo entre indígenas y colonos. Cuando hablamos de colonos también nos referimos a estos europeos, ¿no? Si queremos, que emigraban. Por ejemplo, vemos que aquí simplemente este es el mapa de Orán con los distritos y el porcentaje de europeos y de indígenas. Y vemos que en Orán es el único distrito donde siempre los europeos superan a los indígenas, es más del 50%. Entonces igual nos puede indicar algo, pero tenemos que seguir buscando fuentes e investigando. Para terminar, y haciendo honor al título que ponía hasta 1930, digo, bueno, voy a cumplir, simplemente hice un pequeño ejercicio para traerles aquí, simplemente ver cómo el porcentaje de españoles respecto a franceses va bajando, es decir, que donde había por cada 100 franceses había 43 españoles, que llega a subir a 59 en 1882, pero como ya a partir del siglo XX y 1936 este porcentaje va bajando, ¿no? Ya no estamos viendo un agotamiento de esta corriente argelina que si recuperamos los datos de Sánchez Alonso en 1995, la pionera en estudiar estos movimientos a nivel provincial, vemos como las emigraciones a Argelia entre 1880 y 1906 son importantes, pero ya a partir de 1919 son son muy poco significativas. En su lugar pues crecen las que van a Argentina, las de Cuba o por último las de Francia. Y con esto, bueno, las conclusiones lo hemos venido diciendo, la importancia de las emigraciones de los almerienses al norte de África, a Argelia. Yo aquí pongo migraciones de ida y vuelta, pues algunas sí, otras no. Que Almería es un caso bastante para nosotros como un laboratorio, ¿no? Porque nos permite estudiar un fenómeno de unos años en la que Almería crecía y de repente presenta un decrecimiento bastante importante, por lo tanto para nosotros, ya no porque seamos almerienses, sino como caso de estudio es importante y es curioso. Que hay familias y mujeres, que esto es una línea por la que me gustaría seguir indagando, y que aunque estos emigrantes eran analfabetos, en mis datos no lo he traído antes porque sabía que no me iba a dar tiempo, el 62% de los hombres y el 72% de las mujeres eran analfabetos, sin embargo, sí que iban allí donde ya hacer trabajos que ya llevaban muchos años, muchas décadas realizando en su lugar de origen, o sea, no eran analfabetos pero estaban cualificados para llevar a cabo la ocupación que iban a desarrollar. Y además también pues seguimos argumentando, ¿no?, esta tradición de movilidad que lleva el jornalero almeriense, pues como bien ha explicado el profesor Andrés, desde finales del siglo XVIII. Gracias por su atención, espero no haber ido muy rápido.